En el CIAT están organizando este viernes 5 de noviembre la presentación de un libro que se titula Educación Financiera en los Jóvenes Universitarios de México. Este libro habla sobre una iniciativa de investigación sobre la educación financiera de las actuales generaciones de universitarios en México, con un análisis sobre el panorama nacional e internacional en el que se encuentra un gran nicho de mercado que son los jóvenes universitarios y del que muestra con datos económicos e instrumentos de investigación una fotografía de las condiciones socioeconómicas, los hábitos y los comportamientos financieros, resaltando el nivel de conocimiento, el uso de productos y servicios a los que tienen acceso y las habilidades con las que cuentan para poder acceder a los programas que ofrece el sector financiero para este nicho de mercado. Este libro es de la doctora Ariadna Hernández Rivera, especialista en economía, finanzas y educación financiera, es profesora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Ariadna Hernández, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenos días, un gusto saludarlos en su programa y por supuesto a todos los sonorenses. Sí, ¿qué generación contempla este libro? Si le ponemos generación X, generación millennials, generación Z, ¿a qué generación está dirigido o quiénes son objeto de estudio? ¿Qué generación es objeto de estudio? ¿Cómo están todos? Pues mira, realmente no es una generación como tal, sino más bien este estudio fue aplicado entre 2017 y 2019, prácticamente antes de la pandemia. Entonces, fueron estudiantes universitarios que eran de áreas económico-administrativas de las mejores universidades en México, en los rankings internacionales y nacionales, donde lo que me interesaba era observar si estos estudiantes que están obteniendo información muy académica de los mejores profesores e instituciones de educación superior, pues saben aplicar estos conocimientos en la práctica, ¿no? Si estos estudiantes tienen las capacidades, habilidades y conocimientos suficientes financieros para enfrentarse a la vida práctica. Y bueno, pues aquí te puedo decir que hay muchísimos hallazgos muy interesantes, Juan Carlos. Sí, ¿y qué hallazgos hay en este libro, Educación Financiera en los Jóvenes de México? Mira, principalmente algo que podemos analizar acá es que hay elementos tan básicos como el hecho de que el 50% de los estudiantes no saben calcular una tasa de interés simple, lo cual esto es pues realmente preocupante. Imagínate para los estudiantes de áreas como finanzas, actuaría, economía, en los cuales tienen que hacer inversiones o análisis de proyectos y no saben calcular una tasa de interés simple. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la educación en México que no sabemos enseñar para que ellos apliquen? O sea, ¿les pasó de noche la regla de 3 que te enseñan en la secundaria? Desde la primaria. Desde la primera es la regla de 3, ¿no? Sí. Claro. Entonces, imagínate si ellos van a ser los que van a resolver los problemas financieros, que además, con esta nueva situación que vivimos en el mundo con la pandemia, necesitamos comprender muchos productos y servicios financieros que están en el mundo, no solo las tarjetas de crédito y de débito, sino ahora criptomonedas, tecnología financiera, crowdfunding, miles de cosas que ya se vienen y que se supone que estos jóvenes son los pues el futuro de mañana. Entonces, lo que yo quería evidenciar en este diagnóstico inicial son los esfuerzos que debemos de hacer en las universidades para mejorar la educación financiera de los jóvenes, porque es algo que se traslada a las finanzas personales y a las finanzas familiares, y que además a nivel acumulado pues impacta a las finanzas de un México, ¿no?, como nación. Sí, a ver, Ariadna Hernández, este 50% de jóvenes que no saben calcular las tasas de interés son de jóvenes universitarios, estudiantes de carreras económico-administrativas. Es correcto. ¿De carreras económico-administrativas? Sí. Qué sorpresa, sí. Porque pues uno puede pensar que
yo soy comunicólogo, pues no, que en comunicación o que Claro. en ciencias sociales pues va a estar un poco complicado, a lo mejor no se domina así la regla de 3, debiera dominarse porque está bien fácil la regla de 3, pero uno pensaría así de a bote pronto que son de otras áreas de ciencias Claro. sociales los que no dominan. La mitad entonces no domina, no sabe calcular la tasa de interés entonces. Sí, claro. Entonces, fíjate acá, Juan Carlos, algo muy interesante, porque no me interesaba, no quería saber si eran de arte y que no supieran calcular, pues Sí. obviamente iba a ser como, pues ya el resultado dado, no, lo que quería saber es cómo estaban estos chicos que son el futuro de mañana financiero, y adicionalmente de las top 10 universidades, las 20 mejores universidades de México. Sí. Entonces ahí está un gran problema que tenemos, porque pues la educación se tiene que transformar, pero esto también evidencia que la universidad es el acumulado. Cuando tú les preguntas cuándo recibieron información financiera, dicen prácticamente el 90% que hasta la universidad. Cuando la universidad, pues sí, obviamente ya es lo formal, pero nosotros como individuos debemos de estar recibiendo ya educación financiera desde nuestros hogares. Sí. Se tiene que socializar las finanzas. Seguramente, no sé, ya podemos, tú como comunicólogo sabes que podemos hablar de sexualidad, de violencia, de cosas tan extremas, pero no se habla del dinero porque parece una ofensa. No hablas con tus padres, no hablas con tus amigos, no hablas con tu pareja porque parece que lo estás ofendiendo. ¿Cuándo? El dinero, la administración del dinero es parte de nuestro día a día. Todos los días tienes que hacer un gasto o recibir dinero. Entonces necesitas forzosamente educarte desde que naces hasta que mueres para que puedas, obviamente, sobresalir y tomar decisiones correctas en tu vida respecto al dinero, porque hay estudios internacionales donde te dicen que una de las causas más fuertes de estrés que tenemos en el mundo es por el dinero. Sí, en dos hallazgos nos has compartido, Ariadna Hernández, la mitad de los estudiantes no sabe calcular la tasa de interés, y la mayor parte de los estudiantes recibió educación financiera hasta la universidad, no la recibió ni en la prepa ni en la secundaria, mucho menos en la primaria. ¿Qué otros hallazgos tuvo en este libro Educación Financiera en los Jóvenes de México? Bueno, van a encontrar, yo los invito a que nos sigan el día viernes por las redes sociales del CIAD, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Les voy a comentar muchos hallazgos y además les voy a decir cómo pueden descargar después el libro de manera gratuita. Hay decenas de hallazgos, pero entre otros que te puedo compartir muy brevemente es, por ejemplo, algo que me parece a mí muy relevante es el tema de cómo van administrando su dinero. Si estos estudiantes ya reciben educación formal, ¿dónde guardan su dinero? Lo correcto es que sepan que se guarda en el banco, ¿no? O a través de una institución financiera formal. Y entonces les ponía opciones como el tema de guardarlo debajo del colchón. Y un porcentaje alto decía que lo guardaba debajo del colchón. O sea, algo que te parece como impresionante, ¿no? Te parece impresionante, pues para las personas en general pudieran guardarlo en el tarrito o debajo del colchón, pero no un estudiante universitario, un financiero que está guardando debajo del colchón. Porque cuando tú guardas a través de una institución financiera, sabes que al menos te da una tasa de rendimiento que es similar a la inflación. Cuando conoces el concepto de inflación, sabes que cuando están subiendo los precios, el poder adquisitivo, es decir, lo que tú compras, va incrementándose, y el dinero, si está guardado en una institución financiera, gana valor a través del tiempo, pero si está guardado en el cochinito, pierde valor a través del tiempo. Entonces, suponiendo que tienes 100 pesos guardados en el cochinito, y si hay una tasa de inflación del 6%, el próximo año ya no vas a tener 100. En realidad lo que tienes son 94.
Sí. Pero si la tienes en un banco que te está dando el 6%, suponiendo, porque casi la mayoría da un 5%, si suponiendo que la das al 6%, entonces al menos el siguiente año te permitió tener el mismo dinero. Entonces, son elementos que el estudiante debe de conocer en la práctica, que ese es un problema que tenemos en México. Hay muchas cosas que se quedan en la teoría y no se aterrizan en la práctica, Juan Carlos. Sí, pues ya no quiero pensar en pensiones, en retiro, en jubilaciones, en afores, ¿no? Es decir... Qué buena observación. Solo el 1% de los estudiantes tiene obviamente una elección de su futuro, sí, como en pensiones, afores y todas estas cosas. Sí, 1% apenas 1%. De los estudiantes ha pensado en la etapa final de su vida, pues. Sí. O sea, ni siquiera ha pensado en ahorrar, en comprar un seguro de retiro, o vamos, en meterle dinero a las propias afores. Sí, solo el 1% lo hace. 1%. Yo creo que tampoco lo hacen los que nos vamos acercando poco a poco a esa etapa, ¿verdad? también nos falla, por supuesto. Sí, pero estudiantes de administración y finanzas y de carreras relacionadas con económico-administrativo, pues uno supondría que sí. Y luego viene, en este contexto, Ariadna Hernández, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el que el Servicio de Administración Tributaria, ya aprobaron los diputados, obligará a la inscripción en el SAT, en el RFC, a los mayores de 18 años. ¿Sabrán qué es el RFC? Bueno, ese es otro tema. También les pregunté sobre cuestiones que son súper elementales, que son necesarias, porque además de todo te puedes escapar menos del pago de impuestos, ¿no? Claro. Entonces, qué mejor que te eduques desde temprana edad sobre el tema de los impuestos. No, pues realmente la mayoría ahí también reprobadísimo, y algo que sí quiero mencionarte y precisar es que las universidades y todas las escuelas debemos de tener esa sensibilidad de impulso para que se recaude, porque le echamos la culpa a los políticos de que no se roban el dinero, pero es que en realidad no hay una cultura acerca de los impuestos. Del 14 al 16% de quienes hacemos nuestros pagos ante el SAT estamos soportando toda la carga tributaria y somos de los países de la OCDE que menos recaudamos. Entonces, realmente lo que se recauda es un 14 a 16% del Producto Interno Bruto, y eso tiene que pues alcanzar para escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, y no hay una cultura sobre el tema de los impuestos que van a ser necesarios. A mí me parece, yo te lo puedo decir, a mí me parece como financiera excelente que tengamos cada vez más medidas para que todos paguemos impuestos, porque de repente decimos, ay, no, es que se lo roban, y entonces está la persona que está trabajando lícitamente, pero en el comercio informal, y gana millones, pero no paga impuestos. Sí. Entonces, pues sigue siendo también una persona que roba, porque no está distribuyendo de acuerdo a la normatividad ese dinero que también le toca a los mexicanos. Sí, Ariadna, esta investigación que hizo es en 20 universidades, las más importantes del país, me dice. Es correcto. Es decir, que la ignorancia en estos temas, o la falta de conocimientos de estos temas, la falta de una cultura financiera en los jóvenes, no distingue entre universidades públicas y privadas. No. Se aplicó tanto en universidades privadas como en universidades públicas. Inclusive algo que les puedo compartir muy, entre estas entrevistas de casi 5,000 estudiantes, en una universidad privada, que no quisiera evidenciar el nombre, pero un joven decía, ¿y qué es eso?, ¿no? Entre las miles de preguntas que hacía, y decía, ¿y qué es eso? O sea, no sabía el joven cosas muy, muy básicas. Entiendo que, por ejemplo, le poníamos, a ver, de todos estos bienes,
qué es lo que tú gastas, en qué es lo que tú gastas. Y entonces él no sabía absolutamente nada, porque entiendo que su vida la tenía resuelta, entiendo, o sea, eso nos lo dio a entender también él, que pues todo le pagaban y entonces no llevaba ninguna administración del dinero. Justamente ahí te puedo dar otro hallazgo interesante. Los estudiantes que viven solos, es decir, que son foráneos, que no viven en casa con su familia, tienen mejor administración de sus finanzas y conocen más de la práctica que los que viven con sus papás. Así que ojo para todos los papás sonorenses, sí es muy bueno para el hecho de lograr más cosas y hacer mejores administraciones financieras para los hijos que viven de manera independiente. Sí, Ariadna Hernández, finalmente le pregunto, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que va a presentar el libro Hábitos Financieros de los Jóvenes, el libro Educación Financiera en los Jóvenes de México en el CIAT este viernes. Le pregunto, ¿algún dato esperanzador en esta generación? ¿Hay algún dato en cultura financiera que, digamos, en dónde sí estamos bien? Sí, muy buena pregunta. Sí va a haber muchas cosas, porque definitivamente los chicos saben que necesitan prepararse, ellos mismos saben que necesitan buscar otras herramientas que les permita desarrollar todas sus capacidades, y ellos tienen la esperanza de mejorar sus condiciones económicas y financieras. Eso los va a llevar a buscar alternativas también para alternativas y estrategias para un mundo mejor. Entonces yo creo que sí, estamos bien, pero además te voy a platicar muy brevemente para cerrar este tema de las estrategias nacionales de educación financiera, que las tenemos en México como en muchos países, y cada vez los esfuerzos que se están haciendo en México quizá no se vean, pero sí hay y van a continuar, lo cual va a obligar a la población joven y también a los niños a que se preparen. Dicen algunos expertos, ¿no? Los viejos ya no tienen mucho futuro, y yo creo todo lo contrario. Todas las generaciones tenemos la posibilidad de mejorar día con día nuestro entorno económico y financiero. Ariadna Hernández, la cita es este próximo viernes. Es correcto, a las 10 de la mañana. Nos pueden seguir por las redes sociales del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en CIAT, en Hermosillo, Sonora, a las 10 de la mañana, hora Sonora. Sí, por Facebook. En CIAT.conacit, ahí será la presentación de este libro. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Ariadna? Después de la presentación yo les voy a compartir ese mismo día dónde pueden encontrarlo para que lo puedan descargar de manera gratuita, ya que este libro sin duda es un elemento que todas las universidades que tienen estas carreras deben de revisarlo, y también para todas las personas en su día con día. Sí, sus redes sociales, ¿cuáles son, Ariadna, por si alguien quiere preguntarle algo? Por supuesto, ariadnahernandez.com es mi página de internet, y me van a encontrar en todas las redes sociales como Ariadna Hernández Rivera, por Facebook, por Twitter e Instagram, y por supuesto ahí siempre estoy subiendo materiales, conferencias, de libros, etcétera, de mi autoría, pues para toda la gente, desde el tema científico hasta el tema del día con día de divulgación. Muchas gracias, Ariadna Hernández, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por tu espacio. Un fuerte abrazo, Juan Carlos, a ti y a todo el auditorio. Gracias, Ariadna Hernández. Muchas gracias. Este viernes a las 10 de la mañana en el Facebook, en las redes sociales del CIAT.